esta mañana a través de su poderosa palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y la honra con mis hermanos. Sabemos y estamos convencidos que tú eres el pastor de esta iglesia, Señor, de este lugar. Creemos que tú eres el autor de todas las cosas maravillosas que aquí acontecen. Y yo te pido que prediques en esta mañana, que tomes esta palabra que inspiraste un día y la pongas en el corazón de todos nosotros. Que sea esa palabra como la semilla que echa raíz, pero que da buen fruto, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te muevas con toda libertad y hagas todo lo que tú quieras en medio nuestro para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Pues les quiero compartir una palabra de parte de Dios en esta mañana. Le puse por título: conserva tus guedejas. No, ya me miró raro. Guedejas. Diga conmigo, guedejas. Ya le voy a explicar qué es una guedeja. Una guedeja es un mechón de pelo largo que cae. Eso es una guedeja. Las de Sansón son guedejas. Conserva tus guedejas, ¿sí? Ahora no es que ya no se vaya a ir usted a arreglar a la peluquería y nada de eso, no tiene nada que ver. Es en un sentido espiritual. Amén. Y les vengo a hablar de este personaje que se caracterizaba porque él tenía 7 guedejas, 7 mechones de pelos que le crecían y que él los conservaba, de Sansón. Y resulta que usted ya ha oído hablar mucho sobre Sansón, pero hay algo importante en la vida de este hombre, y es que en él podemos ver la lucha del ser humano, la lucha que tiene la carne con el espíritu. De eso por allá habla el apóstol Pablo, los que han podido leer. Dice que estos dos elementos del ser humano se oponen entre sí, ¿cierto que sí? Eso dice Pablo. Ninguno puede estar de acuerdo con el otro, son prácticamente enemigos, pero tienen que convivir juntos todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. La parte humana, la parte carnal, la parte, por decirlo así, animal, veremos nosotros, y la parte espiritual. Es una lucha. Y recuerdo una historia, no sé si un día aquí yo la conté, pero recuerdo una historia, o no es una historia, es como una pequeña reflexión de alguien que dijo esto. Él dijo: tengo 2 lobos. Escuche esto: tengo 2 lobos. Y estos 2 lobos pelean constantemente dentro de mí. Uno de esos lobos me incita a lo malo, a hacer lo malo, y el otro pelea para que yo haga lo bueno. Y estos 2 pelean constantemente dentro de mí. Y surgió una pregunta, y dijo esta persona: ¿cuál de los 2 lobos ganará? Y la respuesta es: aquel que tú alimentes. Es lo que tú alimentas dentro de ti lo que va a tomar fuerza en tu vida y lo que se va a reflejar externamente. Lo que tú alimentes. ¿Qué estás alimentando en tu vida? Porque eso que tú estás alimentando en tu vida, un día te va a ganar ventaja y te podrá dominar. Escuche esto. Sansón tenía un voto. Usted ya sabe cuál era ese voto. ¿Cuál era ese voto? Era el voto del Nazareo. Números capítulo 6.
Vamos a leer sobre ese voto de Sansón. Números, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Vamos a leer algunos versos, no lo vamos a leer todo porque está muy largo y tengo que leer otro texto. Estamos allí, iglesia. Dice la palabra de Dios así. Escuche esto. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, o sea, las pasas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será, ¿cómo será? Santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Amén. Dejemos hasta allí. Ese es el voto del nazareo. La palabra nazareo significa apartado, consagrado. Escuche esto. La palabra nazareo proviene del verbo hebreo nazir, que significa segregado o apartado para Dios. Eso significa nazareo. Alguien que ha sido apartado exclusivamente para el servicio de Dios. Ese es el nazareo. Pero había unas condiciones especiales para todo aquel que había sido consagrado como nazareo. Dice la escritura que Dios lo primero que le dice es: mire, ningún nazareo podrá beber nada que provenga de la uva, ni de la sidra, ni comer nada que provenga de la uva ni de la sidra. Podía comer uva, no podía comer uvas pasas, no podía tomar juguito de uva que es tan rico, ni beber vino, ni nada de esas cosas. Era prohibido. Cierto que sí, está escrito. No podía estar donde hubiera gente muerta. No podía. Ni siquiera, aunque su padre y su madre murieran, aunque sus hermanos se murieran, él no podía estar allí. Porque dice la escritura que se contaminaría, porque sobre él había algo llamado santidad, consagración de Dios, algo puro de parte de Dios. Yo no sé si es porque yo me estaba leyendo esto y estaba estudiando la Biblia, pero yo me soñé hasta con eso. Soñé que yo entraba a un cementerio y Dios me sacaba pitado de ahí corriendo, y yo me sentía mal porque yo había entrado a ese cementerio. Porque yo llevo varios sueños, llevo 3 sueños en varias épocas de mi vida donde Dios me ha hablado a mí en sueños. Tiene relación con esto, y leyéndolo aquí lo pude entender una parte. A mí Dios me prohibió entrar a cementerios. Me lo dijo muy claramente en sueños. La segunda vez que Dios me prohíbe eso, yo me acuerdo que estaba en un cementerio y mi familia estaba enterrando a alguien, mi familia. Y entonces en ese cementerio era como si todo se me viniera encima y yo corría buscando la salida, pero Dios estaba muy enojado conmigo y Dios me gritaba y me decía: yo te dije que no entraras a estos lugares, pero me lo decía con mucha ira, y yo estaba muy asustado. Imagínate, ¿quién no se asusta? Y después de ese sueño, a la semana se murió el hermano de mi papá, mi tío. O sea, Dios me estaba preparando
porque Dios sabía lo que iba a pasar una semana después. Y pues obviamente yo no pude entrar a ese cementerio y nunca jamás he vuelto a entrar a un cementerio y nunca lo voy a hacer porque Dios me lo prohibió 3 veces en sueños. Entonces escuche esto, a Sansón tenía prohibido porque era un nazareo, él era un hombre consagrado para Dios, pero aparte de Sansón había muchos más nazareos que eran hombres y mujeres apartados. Eran especies de monjes. Usted sabe que los monjes se apartan, ¿cierto? Para Dios. Eran como especies de monjes, apartados para Dios. Y habían otra serie de reglas que ellos tenían que cumplir. Y la más famosa de todas, ¿cuál era? Que no podían pasarse navaja por su cabeza. Tenían que dejar que el cabello les creciera como señal de pacto delante de Dios, de consagración. Ese es el voto del nazareo. Ese era el voto del nazareo. Escuche esto. Los nazareos solían ser personas carismáticas. Y su testimonio, escuche, y su testimonio consistía en visibilizar entre el pueblo la consagración exclusiva a Jehová. Se lo voy a decir con mis palabras. Una de las funciones principales de los nazareos era que ellos representaban la consagración a Dios, pero representaban la esperanza de que Dios estaba con el pueblo. Entonces, no lo dice la Biblia, pero lo dicen los libros judíos y libros históricos. Cuando el pueblo iba a la batalla, los nazareos iban con el pueblo. Y los nazareos, ellos tenían sus guedejas recogidas, pero cuando iban a la guerra, ellos se soltaban las guedejas y el cabello caía y corrían delante del ejército. Y cuando el ejército veía a los nazareos corriendo delante de ellos, ellos recobraban ánimo porque sabían que Dios estaba con ellos, porque había un hombre consagrado que iba guiándolos. Por eso usted tiene que saber quién es el que lo guía. Todo el mundo no te puede guiar, porque te puede llevar al fracaso, te puede llevar a la destrucción, te puede llevar a la muerte. Todo el mundo no te puede guiar, todo el mundo no te puede enseñar, todo el mundo no puede ser tu maestro, no puede ser tu guía, todo el mundo no puede. El nazareo representaba la esperanza de que todavía había hombres que se guardaban para Dios. Eso era un nazareo. Y cuando el pueblo veía al nazareo, el pueblo guardaba respeto. Hace 2 noches, el viernes, sí, salí con unos hermanos de aquí y me dijeron: venga, vamos a orar por fulano de tal que está cumpliendo años. Yo dije: bueno, vamos para allá. Tenían una pachanga. Ya saben. Pero cuando llegamos a ese lugar, se fue la música. Todos quedaron en silencio. Todos entraron, guardaron silencio y esperaron que yo orara. Y guardan respeto. Entonces el pueblo, cuando veía a un nazareo, guardaba respeto, porque ese hombre era un hombre apartado para Dios. Sobre él estaba el Espíritu de Dios, y en ese hombre se manifestaba el poder y la gloria de ese Dios. Era la esperanza del pueblo. Por eso Dios necesita gente que se guarde, hombres, mujeres que se aparten para Él, para que aún haya esperanza en este mundo que está tan lleno de caos y de cosas extrañas. Eran importantes los nazareos, muy importantes. Entonces dice la Escritura que Dios levanta un hombre. Está en el libro de los Jueces, ya lo vamos a ir a leer ahora allá.
Dios levanta a un hombre llamado Sansón. Famoso, ¿no? Sansón significa, en el hebreo tiberiano, significa el que sirve. Eso significa Sansón, el que sirve. Pero también viene de una raíz hebrea que significa sol, la estrella, el sol, como alguien que iba a resplandecer, o alguien en el cual Dios iba a mostrar la gloria de su poder, y por eso él iba a resplandecer. Eso significa Sansón. Y Sansón nace en la vejez de sus padres como una promesa. Él iba a ser un libertador, él iba a ser un hombre especial, él iba a ser un hombre consagrado, apartado para Dios. Un hombre que le devolvería al pueblo nuevamente la esperanza de que Dios estaba con ellos. Ese iba a ser Sansón. Y dice la escritura que Sansón empieza a crecer, pero él empieza a guardarse de todas las cosas que el voto del nazareato decía que se tenía que guardar. De hecho, estuve estudiando bastante este tema para entenderlo, y resulta que Sansón vivía en un lugar llamado, ahora lo voy a buscar, Azora, sí, Azora. Y eso está cerca de Judá, y Judá está en una montaña, una cordillera. Entonces, abajo en el valle estaban los viñedos, cultivaban las uvas para hacer el vino, y la mayoría de los jóvenes de aquella región eran los que pisaban las uvas para hacer el vino, pero Sansón no podía. Entonces Sansón, su familia lo mantenía siempre apartado en la montaña, para que él ni siquiera tocara una ramita del viñedo, porque él tenía que guardarse. Recuerden, nada que viniera de la uva podía tocar ni entrar en su boca. Así que él no podía estar con sus demás amigos mientras ellos estaban pisando las uvas para hacer vino. No, él tenía que estar lejos, 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 lejos. Él no podía estar en los velorios de alguien que se le muriera en su familia. No, él era consagrado y él empezó bien. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en Sansón. Empezó a manifestarse. Y este muchacho empieza a hacer unas cosas increíbles. Usted en las películas, de hecho me vi la última película que hicieron de Sansón, se la recomiendo, es muy buena. Pero el protagonista es un fisiculturista impresionante. Me imagino que ese hombre tiene que aplicarse anabólicos, porque ese cuerpo que tiene, eso no puede ser natural. Un hombre impresionante, como si todo el día levantara pesas y estuviera en el gimnasio y tomara proteína y todo eso. No, Sansón no era así. En esa época no habían suplementos, ni existían los anabólicos, esteroides, ni tampoco las proteínas sintetizadas. Eso no existía. Él era un muchacho común y corriente. Pero cuando venía sobre él el Espíritu Santo, entonces ya dejaba de ser común y corriente y se convertía en una persona extraordinaria. Él es el único que te hace ser extraordinario, el Espíritu de Dios. No hay otro. Pero aparentemente él era una persona normal, no tenía grandes pectorales, no, un muchacho común y corriente. Pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, él era increíble, maravilloso, él era portentoso, porque en él estaba el Espíritu que hace cosas portentosas. Escuche esto. Y dice la Escritura que él tenía 7 guedejas, 7 mechones que caían de su cabeza. Y eso tiene un significado. ¿Qué representan los 7
las 7 guedejas que tenía Sansón. Yo le invito, vaya conmigo a Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Cuando usted esté ahí me dice amén. Isaías capítulo 11, verso 2. Todos allí, gloria a Dios, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus. Las guedejas o trenzas, aunque no eran así trenzas, que caían de la cabeza de Sansón, estaban representando las 7 manifestaciones del Espíritu Santo que nos habla Isaías 11, verso 2. Esas guedejas estaban representando que sobre él, número 1, estaba el Espíritu de Jehová. Número 2, estaba el espíritu de sabiduría. Era un hombre sabio. O sea, Sansón no era también como lo presentan en las películas, un hombre salvaje, arbitrario, que no pensaba sino que todo era su fuerza física. No, era un hombre sabio. Sobre él estaba el espíritu de inteligencia. Sobre él estaba el espíritu de consejo. Recuerde que él era un juez de Israel, y una de las funciones de los jueces era guiar al pueblo, aconsejar al pueblo, mostrarle al pueblo el camino correcto para que el pueblo caminara por él. Así que sobre él también había un espíritu de consejo, había un espíritu de poder, que era el que lo hacía diferente, el que lo hacía hacer cosas impresionantes y las hazañas tan grandes que él hizo. Había un espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso los primeros años de la vida de Sansón, él se guardó para Dios, porque en él todavía había temor de Jehová. ¿Qué es temor de Jehová? Es tener reverencia delante de Dios. Amén. Eso es temor de Jehová. Por eso él, al inicio de su ministerio y de su vida, él se guardaba, porque tenía ese espíritu de temor. Así que ese hombre no era un hombre así como las películas, no, era un hombre sabio, inteligente y lleno de conocimiento. Son 3 cosas diferentes. La sabiduría es la facultad, escuche esto lo dice la Real Academia de la Lengua Española, REA. Sabiduría es la facultad de actuar con sensatez, prudencia o acierto. Es el nivel más elevado del conocimiento. Eso tenía Sansón. Era un hombre que tenía la capacidad de actuar con sensatez, que era sabio. Usted tiene que ser sabio y actuar con sensatez en muchas circunstancias de tu vida. Me gusta porque dice esa definición de la REA, que es el nivel más elevado del conocimiento. O sea, que una persona sabia tiene un nivel extremadamente alto. Amén. No todo el mundo es sabio. La inteligencia es un término compuesto de 2 palabras latinas. Una es intel, que significa capacidad, y la otra es ligere, que significa adaptar o escoger. Entonces, en sí la inteligencia es la capacidad de adaptarse. La inteligencia tiene que ver con la razón, con la lógica. Esa es la inteligencia, la que razona, la que piensa, la que dice que 2 por 2 es 4, ¿cierto? Esa es la inteligencia. Y el conocimiento es la acción de conocer hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación
la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Ese es el conocimiento. En pocas palabras, es toda la información que durante toda su vida usted empieza a adquirir. Y eso que usted adquiere, pues le va a servir de experiencia para desarrollar muchas cosas. Ese es el conocimiento. O sea que Sansón, vuelvo y repito, no era un hombre como lo muestran. Era un hombre sabio, era un hombre inteligente, y si no, mire lo que hacía, tenía que ser inteligente. Cogió un poco de zorras, les prendió candela y ¡pum!, las tiró por todos los cultivos de los filisteos y les quemó todo. Era inteligente. Él mata a un león y de allí saca un acertijo que nadie se lo podía adivinar, sino que su esposa lo traicionó y fue y le dijo a los demás lo que significaba. Pero nadie podía adivinar el acertijo que ese hombre se inventó, porque era un hombre sabio, inteligente, lleno de conocimiento, lleno de poder, lleno de sabiduría, de temor de Dios, tremendo. Era un hombre cualquiera. Pero el problema aquí es el siguiente. El problema no es tener todo lo que tenía Sansón. Dios te lo puede dar. La Biblia dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. No, el problema no es que Dios te dé, Dios te da. Mateo 7:7, pedid y se os dará. El problema es sostener lo que Dios te ha dado. Ese es el problema. Es sostener la sabiduría que Dios te ha dado. Es sostener ese conocimiento. Es sostener el temor hacia Él. Apartarme para Él. Dejar de hacer muchas cosas porque yo sé que a Él no le agrada. Eso es lo complejo. Sostener, mantener lo que Dios nos da. Y eso le pasó a Sansón. Lo pudo sostener por un tiempo, pero no pudo sostenerlo toda la vida. Tremendo. Jueces capítulo 14, verso 5. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14, verso 5 y 6. Cuando esté ahí dice amén. Eso muy rápido. Dice la palabra de Dios. Jueces capítulo 14, verso 5 y verso 6. Dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Adelante del 5, bueno. Dice el 5, ahora vamos a retroceder. Dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timna, y cuando llegaron a las viñas de Timna, acuérdese que él no podía estar en los viñedos, he aquí que un león joven venía rugiendo hacia él, y ahí está lo que leímos ahora. Entonces él iba con su papá y con su mamá porque él empezó a desobedecer a Dios. Escuche esto. Dios había prohibido que los varones judíos buscaran mujeres de otra nación, porque Dios le dijo: ustedes buscan mujeres de otra nación y ellas son idólatras, practican hechicería, tienen otros dioses, y ustedes van a terminar haciendo lo que ellas hacen. O sea, no hagan eso. Busquen mujeres del mismo pueblo. Ya saben, yugos desiguales. Entonces resulta que él no se enamoró de una filistea. Esa todavía no era Dalila. Y él fue y le dijo a su papá: padre, acompáñame porque yo quiero que vayas y pida la mano de esa mujer, que me voy a casar con ella. Y cogió Manoa, que era su padre, y la mamá, y dijeron: vamos pues. Pero como tenían que pasar por el viñedo, Sansón no podía pasar por ahí, no podía tocar las uvas. Entonces él tenía que pasar por la colina. Por eso sus padres no vieron cuando él peleó contra el león, porque mientras ellos iban por el viñedo, él iba por allá arriba, en la montaña. Cuando le salió un león joven, rugiendo y con hambre,
y se le abalanzó, y tremenda hazaña. Pero ¿qué me llama la atención a mí de esa hazaña? Lo que me llama la atención es lo que dice el verso 6. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Quién vino sobre él? El Espíritu Santo. El Espíritu que está aquí entre nosotros. Él fue el que vino sobre Sansón. Y dice la Biblia... A ver, pongamos esto por aquí para que no haya accidentes. Y dice la Biblia... ¿Quién me ayuda con esto? Ya. Dice la Biblia que cuando vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, ese león no fue nada para él. Dice que lo desmenuzó como quien desmenuza un cabrito. Lo volvió nada. Un león. Yo estuve leyendo sobre los leones también para entender todo esto. Y un león adulto, macho, llega a pesar hasta 250 kilogramos. Imagínate eso. Usted pelear con un animal que pesa 250 kilos, que tiene garras, que tiene unos colmillos trituradores, que está enseñado a coger bestias de 1 tonelada y con una vuelta las domina y las tira. Es imposible ganarle a un animal de esos. Es extremadamente difícil ganarle a un animal de esos. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, para Sansón no fue nada. Dice que no tenía nada en su mano para defenderse. No tenía armas, no tenía cuchillos, no tenía espada. Tenía el Espíritu Santo. Por eso Zacarías 4:6 dice que esto no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Cuando Él está sobre ti, cuando Él viene a tu vida, cuando tú lo llamas y confías en lo que Él va a hacer, lo que es extremadamente difícil, Él lo hace extremadamente fácil. Por eso Él mató al león como si fuera un cabrito. Porque el Espíritu de Dios vino sobre Él. Eso era lo que lo hacía diferente. Ese era el anabólico que consumía a Sansón, el Espíritu Santo. Vino sobre él. Ahora ve allí mismo en Jueces capítulo 15, versos 14 y 16. Ahí mismo, capítulo 15, Jueces capítulo 15, verso 14 al 16. ¿Está allí? Dice la palabra de Dios, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero, ¿qué pasó? Diga conmigo, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Otra vez vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y Sansón, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté 1000 hombres. Tremendo, hombres. Si yo hubiera estado allá en esa batalla y y yo fuera ignorante de que el Espíritu de Dios es el que hacía esas cosas, yo cojo esa quijada y voy y la patento. Y empiezo a replicar esa quijada. Imagínate, tremenda arma. ¿Ah? Con una quijada matar tanta gente, pues yo la patento, tremenda arma. Pero no era la quijada. Y no era Sansón. Era el Espíritu de Dios que venía sobre él. Vienen 3000. Escucha, sí, ahí dice que mató 1000, pero vienen 3000. Y él está escondido en una cueva, por allá. Está descansando y vienen 3000 hombres de su propio pueblo. Y le dicen, Sansón, venimos porque te vamos a entregar a los filisteos. Porque es que desde que usted se metió con esa gente no nos deja en paz. Él dice, listo, yo me entrego, pero no me vayan a hacer nada, no me hagan daño. Tan humilde él, ¿no? Una trompada y mataba al que fuera. Y él se deja atar con cuerdas nuevas.
O sea, fue sumiso, humilde, porque él era un nazareo. Y él se dejó. Él no puso resistencia porque era su pueblo. Y él se entregó. Y cuando el pueblo lo saca fuera de la ciudad, los filisteos estaban allá esperando. 1000 hombres de guerra lo estaban esperando, con armaduras, con espadas, con escudos, con yelmos. Y dice que lo vieron atado y dijeron: aquí fue. Nos lo entregaron atado y todo, no nos va a hacer nada. Y salen corriendo al encuentro de Sansón para matarlo. Pero cuando ellos iban corriendo, dice la escritura, y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y se desató de las cuerdas. Porque dice la escritura que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y las cuerdas se rompen, las cadenas se rompen, las ataduras se rompen. Y él fue libre. Escuche esto, él fue libre. Y él buscó y él dijo: vienen con espadas y escudos, como Zacarías 4:6. Y escuche, y entonces él vio una quijada de un burro, se había muerto un burro de hambre, le dio un parásito, yo no sé, pero estaba muerto. Y cogió la quijada y se enfrentó y mató a 1000 soldados de guerra. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Yo no sé si uno lo ha notado, pero ella llevaba 2 pecados ahí. Primer pecado: fue y se casó con una extranjera. Y esa extranjera luego lo engañó con el acertijo del león. Número 2, si ha leído la historia, él no podía estar donde hubiese ningún tipo de cadáver. Pero él se acercó al león que estaba muerto y sacó miel, una miel, un panal que estaba en su boca. Y de repente Sansón empieza a dar un giro en su vida. Y empieza a alimentar, acuérdense de los 2 lobos, a un lobo más que al otro. Y yo le voy a ir contando la historia. De ahí en adelante, Sansón se empieza a reunir con los filisteos en fiestas. ¿Y qué cree? Que empieza a beber lo que ni siquiera se atrevía a tocar: vino, con sidra y todas las cosas. La sidra es lo que emborrachaba y todo eso. Y empezó a pecar. Pero él salía a la batalla y Dios estaba con él. Tremendo. Pero estaba pecando. ¿Qué más ocurrió? Jueces capítulo 16, se lo voy a leer, es cortico, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, no remera, porque las remeras son las que reman en las canoas. Esta era ramera, diferente, usted ya sabe que hace otra cosa. Y se llegó a ella. La palabra, cuando usted escuche o lea en la Biblia que dice el hombre se llegó a tal mujer, es que tuvieron relaciones íntimas. Se acostó con la prostituta. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo y se las echó al hombro, así como si nada. Y se fue y la subió al monte que está delante de Hebrón. Hebrón está en Judá, que está en un monte. Es la cordillera que está en Israel. Esa es la cordillera de Israel, Hebrón, Judá. Este hombre había acabado de acostarse con una prostituta. Y los hombres de los filisteos vinieron a matarlo.
Y Dios lo alertó y toda la cosa y se levantó antes. Y este hombre se levanta como un león, como el que a él había matado. Nuevamente en él estaba el Espíritu de Dios y arrancó la puerta de la ciudad. Inmensísima. Y arrancó los pilares de la ciudad y se los echó al hombro. Llevaba 20 toneladas el relajado ahí. Se podía trepar, él podía cargarse un camión encima. 20 toneladas, eso no es nada para uno. ¿No? Ese hombre podía cargar un elefante con toda la facilidad del mundo, porque en él estaba el espíritu de poder, el espíritu de Dios. Y dice que no solamente se echó todo eso en el hombro, sino que lo subió a la cordillera. Eso sí es tremendo. A Hebrón, a Judá. Escuche, en las ciudades, la entrada principal siempre tiene dos pilares. Y es la representación, el símbolo de la fortaleza de la ciudad. Simboliza la protección de la ciudad. En pocas palabras, Sansón los dejó sin escudo, sin protección, los humilló. Dios lo estaba respaldando y se había acabado de acostar con una prostituta. ¿Qué le quiero decir? Él empezó a descuidar sus guedejas. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de conocimiento, de poder, de consejo y de temor de Jehová, los empezó a descuidar. Él empezó a jugar con la gracia de Dios. Él empezó a estirar la gracia de Dios. Quiero decirle algo: no lo haga. No juegue con la gracia de Dios. Ese silencio me indica que estamos hablando algo bueno. No juegues con la gracia de Dios. No la estires creyendo que siempre va a ser así. Así estaba Sansón y se lo voy a demostrar con la palabra. Vamos a la palabra otra vez. Le voy a leer el versículo más triste de la historia de Sansón. Y me atrevo a decir, sin titubear y con toda seguridad, que este verso es uno de los versos más tristes de la Biblia. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, versículo 20. Amén, estamos allí. En adelante. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, escuche lo que él mismo se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Dijo: Dios siempre está conmigo a pesar de que yo le embarro siempre. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El espíritu que le ayudó a matar el león, el espíritu que le ayudó a matar a 1000 filisteos, el espíritu que le dio la fuerza para arrancar los pilares y echárselos al hombro, ya no estaba con él. Pero mire una cosa. Dice la Biblia allí en ese verso, dice que él se dijo a sí mismo: esta vez me levantaré y relajado, mijo, como las otras veces. No me va a pasar nada. Porque se había acostado con una prostituta, estaba emborrachándose, hacía y deshacía, y Dios estaba ahí. Y él dijo: esta vez va a ser igual que siempre, Dios me va a ayudar. Pero dice el verso lo siguiente: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Una de las cosas que hace el pecado en la vida del hombre, más que todo en la vida del hombre cristiano, es que el pecado es un contaminante.
Le voy a dar un ejemplo. Cuando la persona se emborracha y él sale a la calle, él se tropieza, él se cae, él se golpea con los muros y al otro día no se acuerda. Y él no siente que se golpeó, él no siente los golpes, porque está contaminado, está intoxicado. Por eso él no siente. Eso hace el pecado. Te intoxica a tal punto que el Espíritu de Dios te deja y ni siquiera te das cuenta de lo intoxicado que estás. Ya no sientes cuando Él se va, ya no sientes si Él viene, no sientes nada, estás intoxicado. Y así estaba Sansón. Estaba tan intoxicado que Dios lo dejó y ni cuenta se dio. Aquel hombre, sacerdote ungido de Dios, ministro, aquel hombre que daba esperanza cuando el pueblo lo veía, ya no era nada. No se dio ni cuenta. Escuchen lo que le voy a decir. Estados Unidos hace poco se cayó un gran árbol. Hay unos árboles que se llaman secoyas. Son árboles gigantescos que pueden vivir entre 2000 y 3000 años. Y pueden alcanzar una altura de 110 metros. Son los más grandes que existen. 110 metros. Y resulta que en el parque, no me acuerdo el nombre, donde están estos árboles, hay un árbol emblemático. No sé si lo han visto alguna vez en una foto. Él tiene un agujero en el centro y la gente puede pasar por medio de él. Ese agujero tenía 135 años desde que se lo hicieron y se cayó ese árbol. Allá no es como aquí se cae un árbol y lo queman para la leña. Allá no, allá, y más un árbol de eso, allá lo estudian, porque allá tienen esa cultura. Estudiaron el árbol para ver cuál fue la causa de que se cayera. Lo estudiaron y descubrieron que tenía impactos de rayos. O sea que durante toda su vida muchos rayos habían golpeado el árbol, pero no lo habían tumbado. Durante toda su vida ese árbol había soportado grandes tempestades y tormentas, no lo habían tumbado. Había soportado las inclemencias de la misma naturaleza y no lo habían tumbado. Y descubrieron que un pequeño, diminuto bichito, insecto parecido a una polilla se había metido en el árbol y había empezado a comérselo por dentro, un pequeño bichito, y ese bichito lo tumbó. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1, se lo voy a decir, dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura aquel que es estimado como sabio y honorable. Una mosca no es nada. Una mosca es algo diminuto, pero daña el perfume del más fino perfumista. Lo daña. Por allá en Cantares capítulo 2 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. Las zorras pequeñas, no las grandes, las pequeñas, porque la grande viene y se separa las dos patas y coge lo que va a coger, el fruto se lo come y se fue, pero queda la vid, que es el árbol de uva, queda normal. Pero la zorra pequeña llega, se para y no alcanza, brinca y no alcanza, entonces ella excava y se come la raíz y mata al árbol. Esa es la que hace más daño. Escuche, la perfección está en mejorar los pequeños errores. Entonces a veces nos descuidamos hasta en esas cosas. ¿Sabe que cuando este árbol, esta secoya cayó y fue noticia nacional, ¿sabe qué título le colocaron a esta noticia? Por aquí lo copié. Le colocaron así, escuche esto: un gigante caído. Así le colocaron.
un gigante caído. Sansón fue un gigante caído. Usted es un gigante, pero en el nombre de Jesús no va a caer. Amén. Gloria a Dios. Escucha entonces lo que pasó con este hombre. El Espíritu de Dios lo dejó y no se dio cuenta. Si lees ese capítulo, ya estaba casado con Dalila. Otra vez había desobedecido a Dios. Dalila había sido comprada para que le sacara la información a Sansón. Dime de dónde proviene tu gran fuerza. Y él empezó a decirle cuentos. No, si te dijera que es que a mí no me pueden amarrar con mimbre nuevo porque pierdo mi fuerza. Y esta mujer lo amarró con mimbre. Yo llego a ver eso después de que yo le diga a esa mujer ese secreto, que no es secreto, pero y me amarra, la dejo. Imagínate, ya la dejo, pues me está probando. Eso es obviedad. Se le fue la sabiduría, se le fue la inteligencia. Ya no era inteligente. Esta mujer lo embobó y lo amarró. Y ella dijo, voy a probar si esto es verdad. Sansón, los filisteos sobre ti. ¡Pah! Se levantó y rompió eso como nada. Y esta mujer le volvió y le dijo, pero dime de dónde viene esa fuerza. No, es que... Y empezó a inventarle cuentos hasta que por allá le dijo, escuche lo que es el pecado. Es que yo no puedo, es que si me atan el cabello, ya se metió con el cabello. Ya iba muy mal. Y me lo amarran a una estaca, entonces seré como un hombre cualquiera. Ya estaba tocando lo que no tenía que tocar. Era lo último que le quedaba. Ya había tocado cadáveres, ya se había emborrachado, ya se había prostituido. Todo lo que Dios dijo no hagas, ya lo había hecho. Solamente lo último, era el último recurso, su cabello. Era lo último que él no había revelado. Era lo último que él no había corrompido. Pero él empezó ya aquí. Y esta mujer le amarró las guedejas en una estaca. Se le fue la sabiduría. A la primera un hombre sabio sale corriendo, porque sabe por dónde va el tema. Y sabe lo que quiere esa mujer. Sansón, los filisteos sobre ti. Se levantó y arrancó la estaca. Y dice que esta mujer lo importunó tanto que afligió su espíritu, su alma, y la redujo. Y entonces él comete su error más grande. Era lo último que lo unía con Dios. Era el símbolo de su santidad. Era el símbolo de su consagración. Era el símbolo de su comunión. Es que si yo me paso navaja sobre mi cabeza, seré como un hombre cualquiera. Lo durmió y lo rapó. Entonces ahí leemos lo que acabamos de ver. Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se dijo, saldré como las otras veces. Estaba totalmente confiado. Saldré como las otras veces. Ahora voy a coger esos filisteos y los voy a matar. Ahora voy a demostrarles quién es el hombre que tiene el poder. Pero ahora era un simple muñeco. Dios lo había dejado y él no se había dado cuenta. Yo lo cubro con la sangre de Cristo. Pero hermano, hay cosas en nuestra vida que tenemos que empezar a trabajar y a cambiar. No vaya a ser que el Espíritu de Dios te deje y no te des cuenta. Y que Dios te libre. Eso es lo peor. Escúcheme, esa es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano y a un hijo de Dios. Que Dios lo deje. Y es que Dios deja a sus hijos. Es que Dios sí lo deja. Y es que el Espíritu Santo no, pues es que es muy bueno. Extremadamente bueno, pero es extremadamente justo. Se lo puedo leer. Mire lo que dice la palabra. Voy a leer de Isaías 63:10 para que usted vea lo que es cierto lo que le digo. Dice Isaías 63:10.
Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El mismo Espíritu peleó con el pueblo y se volvió enemigo de los que un día eran sus amigos. Así que no se confíe. Si no, lean por allá, creo que es Hechos 5, lo que le pasó a Ananías y a su esposa. Y era el Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó? Los que leen Biblia, ¿qué les hizo el Espíritu Santo? Los mató. Y la gracia. Los mató, ¿cierto? La gracia. Fulminantemente cayeron muertos. Y es el mismo Espíritu que está en medio de nosotros. No se confíe, dígale a alguien, no se confíe. Porque el Espíritu Santo es santo. Usted no lo puede corromper. Él no va a moldarse a su pecado. ¿Estamos aquí? Él no se va a moldar a su pecado. Él es el Espíritu Santo y punto. Él es santo. Y eso no va a cambiar por usted, ni por mí, ni por nadie. Él es santo. Aunque te revuelques con una prostituta, Él es santo y no se va a moldar a ti. Él es santo. Y Él tiene personalidad. Él se enoja. Él se entristece. Está escrito, Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Porque Él es una persona con personalidad. No abuses de la confianza y de la gracia que Él depositó en ti. No estires esa gracia, porque se puede romper. Y ahí sí que la cosa está grave. No lo vengo a asustar, pero a veces tenemos que remecernos a veces, hermano. ¿Sí o no? Ya voy a acabar, tranquilos, porque vamos a orar. Este hombre opacó al Espíritu Santo. Recuerde que él tenía 7 guedejas que representaban las 7 manifestaciones que dice Isaías 11:2 del Espíritu de Dios. Y él cometió 7 errores que opacaron esas 7 manifestaciones. Se lo voy a decir así, no me voy a detener a explicarlo. Primer error: se inclinó por las mujeres extranjeras. Esas fueron las que lo hicieron llevar pues al total fracaso. Número 2, manipuló cuerpos de muertos. Número 3, participó de banquetes con los filisteos. Ahí él tomaba vino y toda la cosa. Recuerda que el Salmo capítulo 1 dice, ¿qué dice que se me olvidó? Bueno, no se me olvidó, pero yo quiero saber eso. El Salmo 1, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de qué. Bueno, él se sentó en la silla de los escarnecedores. Número 4, se acostó con rameras. Número 5, se enamoró de Dalila, que fue como reincidir en el pecado, reincidente en el pecado, podemos decirle a ese 5 puntos. Número 6, cambió su ministerio por un amor ficticio. Y número 7, pensó que Dios estaba todavía con él. Ese fue el peor error. Creer que yo puedo pecar y convencerme que aún así Dios todavía está conmigo. Falso. Pero es que Dios es bueno, muy bueno, hermano. Usted no sabe lo bueno que es Dios. Es que yo le digo, usted no se alcanza a imaginar lo bueno que es Dios. Usted no alcanza a dimensionar lo bueno que es Dios. Tan bueno que el salmista David, por allá no me acuerdo si es el 135 o el 136, se lo dedica solamente a decir: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aquel que hace maravillas, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hermano, Él es muy bueno. No sabe cuánto es Dios de bueno.
pero no deja de ser Dios, y no deja de ser justo, y no deja de ser fuego consumidor. Aquel que dice la Escritura que pagará al impío con la misma muerte. No estiremos la gracia, no descuidemos las guedejas que Dios ha puesto sobre nuestra cabeza espiritual. No es que ahorita se vaya a crecer el pelo y venga aquí con un mechero, no. Eso ya no nos luce, eso se ve feo. Pero si lo hace, bueno, eso le luce a las mujeres, que se le ve bonito. Pero no aunque yo tengo amigos que son más negritos que yo, de Buenaventura y de Cali, que se hacen las rastas y se ponen extensiones de trenzas, porque ellos son así. Parecen el Depredador. ¿Sí has visto la película El Depredador? Pero eso no nos luce. Son las guedejas espirituales. Y ese es el tema, el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. ¿Por qué? Para que no nos descuidemos, mi hermano. No nos descuidemos. Cristo está muy cerca. No nos descuidemos. Jesucristo dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. No bajemos la guardia. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orarle a Dios. A ese Dios que nos lleva todos los días, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Aleluya. Yo quiero alabar a ese Dios. Es el Salmo 136. Qué lindo. Yo quiero que haga algo. Hoy, cuando llegue a su casa, cuando esté relajado, cuando ya haya almorzado, cuando se vaya a dormir, no sé, pero no deje pasar de hoy. Lea el Salmo 136. Se lo regalo de parte de Dios, para que usted vea que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y como Él es bueno, Él quiere que hoy usted se ponga cuentas con Él. Vamos a permitir que Dios nos limpie de tanta cosa que diariamente, pues, de alguna forma dejamos que llegue a nosotros. Yo quiero que usted se tome un momento tranquilo. Ya faltan 15 minutos para las 12. Tenemos tiempo para orar y luego van a almorzar. Yo quiero que usted se tome un tiempo y se ponga cuentas con Dios, se ponga a paz con Dios, y haga usted, yo no lo voy a obligar ni de usted con Él, haga usted un voto. Tal vez ya no lo podríamos llamar del Nazareo, porque eran con cosas muy específicas. Aquí la cena es con el jugo de uva, y lo instituyó Jesucristo, es con vino. Eso no puede cambiar ya. Pero sí haga un voto con Dios si usted lo desea. Si usted lo quiere, no lo haga, mi hermano. Si usted sabe que lo va a hacer, pero va a salir a embarrarla, no lo haga, porque es peor. Pero si usted se quiere comprometer con Dios, haga ese voto. Yo lo sé, porque tampoco le voy a decir qué es lo que tiene que decirle, pero haga un voto con Dios. Un voto donde usted le va a decir que usted se va a guardar para Él, que usted se va a apartar para Él, porque usted es propiedad del Espíritu Santo de Dios, y el sello de Él está sobre tu vida. Él te selló. Yo quiero que usted le ore y haga un voto con el Espíritu Santo. Cierre sus ojos y allí en su lugar hable con Él, hable con Él, hable con Él. Habla un momento con Él. Tómate un minuto y habla con Él. Dile que lo sientes, porque tú sabes que lo has herido, porque sabes que lo has ofendido, porque sabes que como ser humano tú fallas y has fallado. Yo te pido perdón, Señor, por todas las cosas que yo he hecho y te han opacado en mi vida, por todo lo que te ha contristado, por todo lo que te ha ofendido.
quizá por una acción, por una palabra, por un pensamiento, por una reacción. Perdóname. Perdóname por las cosas que tú me has pedido que haga y no las he hecho. Perdóname, Señor. Yo quiero apartarme para ti todos los días de mi vida, porque no hay un lugar más exquisito que tu presencia. No hay un lugar más deseable que tu gloria. No lo hay, Señor. Fuera de ese lugar, Padre, no hay nada. Todo es vano, todo es ficticio, todo es efímero, todo se acaba, pero tu gloria permanece para siempre. Ella es inagotable, ella no se acaba, Señor. Ella va en aumento y yo quiero permanecer en ese lugar. Fuera de Él no tengo vida. Así que, Señor, yo te autorizo para que quites todo lo que me impide entrar en tu gloria. Haz lo que quieras. En el nombre de Jesús. Yo necesito es ver tu gloria. Yo necesito es permanecer en tu presencia. Yo no quiero estar en otro lugar. Así que yo voy a apartarme para ti cada día. Voy a guardarme. Voy a cuidar mis palabras. Voy a cuidar mis pensamientos. Voy a cuidar mis acciones. Voy a cuidar mi corazón para que no se envanezca, para que no se enorgullezca, para que no se inflame. Yo lo voy a cuidar porque yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo te quiero agradar a ti. Como dice Pablo, ¿qué ganaría yo si agradara al mundo, pero te desagradara a ti, Señor? Eso no tiene sentido. Yo te quiero agradar a ti, aunque no le agrade a nadie en la tierra. Gracias, Señor. Padre, perdónanos. Si tú sabes que Dios te ha perdonado, si sientes paz en tu corazón, dile, Señor, gracias, porque sé que me has perdonado, porque sé que eres bueno, extremadamente bueno, y para siempre es tu misericordia. Dios está en este lugar. Escúcheme, iglesia, Dios no se va a ir nunca de este lugar. Si tienes algún problema, si tienes algún dolor, alguna enfermedad, si tienes alguna necesidad de cualquier índole, pasa adelante, queremos orar por ti. Porque el mismo Espíritu que le dio poder a Sansón para destruir un ejército, es el mismo Espíritu que en esta mañana te dará el poder para destruir cualquier ejército que delante de ti se haya parado. Pasa adelante, vamos a orar por ti. Pasa adelante, iglesia. Aleluya. Bendito sea. Una necesidad, pasen adelante. Todos los que necesitan el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, todo el que necesita el Espíritu de poder y de temor de Jehová, que pase adelante y lo pida, porque Dios se lo va a dar. En este ya mediodía, Dios te va a dar de su Santo Espíritu, lo va a poner en ti. Y vas a ser un hombre sabio, una mujer sabia. Conserva lo que Dios te da. Conserva lo que Dios te da. Empieza a orar, levanta tus manos, vamos a orar por ti. Aleluya, Padre, gracias. Levanta tus manos mientras adoras a Dios. El Espíritu de Dios va a orar en tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Lléname, Señor, con tu precioso
Oh,